endocrinología del 2021. Yo soy el doctor Miguel Ángel Reyes, soy médico internista y como saben, bueno, pues va a haber la participación de muchos especialistas en este módulo, pediatristas, neurocirujanos, y bueno, he tratado de modificar algunas cosas del curso que me parecen importantes de acuerdo pues, a la cuestión de la prevalencia de enfermedades en nuestro medio, eh, haciendo de alguna manera dinámico este curso, ¿sí? Sobre eso. Bueno, pues ya saben que la duración del módulo es del día de hoy al 14 de julio. Son prácticamente 6 semanas que pues se convierten casi en 5 entre los exámenes parciales, el final y algunos eventos que hay, pues prácticamente son 5 semanas. Entonces, esto se hace de alguna manera muy intenso, pero bueno, pues esperemos que sea de su mayor provecho, ¿sí? Eh, Aquí, como saben, hay 2 evaluaciones parciales, una el 14 de junio, otra el 2 de julio, y la evaluación final que es el 12 de julio, ¿sí? En su cronograma estaba el 14 de julio, todavía no les defino bien, pero que no hay muchas clases y considero que deben de ustedes de tener 2 días de reposición para los alumnos que les haya ido mal o para que se tengan, para que yo haga promedios, ¿sí? Y que pues podamos tener una calificación. Entonces, bueno, pues las reglas del curso, ya saben, son presentación para la aclaración de dudas o preguntas, más o menos les propongo que sea de jueves y viernes por la tarde. En algunos momentos dejaré algunas tareas para entregar el lunes. El lunes prácticamente estarán hasta las 10 de la noche abierto el portal para entregar tareas. La bibliografía, bueno, pues pero más que nada me apoyo en Harrison, en endocrinología clínica de Dorantes, en Williams. El Williams es muy extenso, así es que sería para consultar algunas cosas, pero no es bastante extenso y a veces podría decir que tiene mucha paja, ¿sí? Dentro de la calificación, pues ya saben que el 25%, las evaluaciones parciales, el final un 40% y las actividades como es la entrega de tareas, algunas participaciones, no sé si tenga oportunidad de subir algunos casos clínicos, bueno, pues de eso todo se va a contabilizar y va a ser el 10% de su calificación. Y bueno, ya entrando en materia, pues esto, lo que les comentaba yo de los temas que se han estado modificando, no sé si alguien ya vio la carta descriptiva, pero la idea, como les digo, es de manejar algunas cosas más prevalentes en nuestro país y que son prácticamente de preocupación en la salud pública de México. Y entonces estamos dando, por ejemplo, un énfasis un poquito mayor en cuanto a obesidad, síndrome metabólico, diabetes
Antes se veía un poquito más rápido, ahora lo vamos a ver con mayor detenimiento. Tengo una clase incluso de tratamiento quirúrgico de la obesidad que está tomando cada vez más auge pues en todo el mundo y en nuestro país también. He quitado o he prácticamente disminuido, son sumamente raros de ver, por ejemplo, neoplasia endocrina múltiple, que yo, como les digo, en mis 30 años de internista, pues prácticamente he visto aproximadamente uno. Entonces, ese tema, pues probablemente se vea muy rápido, pero en cambio he metido algunos temas como son las neoplasias, las endocrinopatías autoinmunes, que se ven con mucho más frecuencia, y algunos disruptores endocrinológicos. Eso también para mí es de suma importancia porque casi nunca los tomamos en cuenta y vamos a ver la importancia que tienen. Alguien que me diga si sabe de los disruptológicos. Bueno. ¿Sí me están escuchando? Sí, doctor. Sí, doctor. ¿Alguien ha escuchado ese término de disruptor endocrinológico? ¿A qué se refiere? ¿A qué? ¿No? No. Bueno, lo vamos a ver posteriormente. Obviamente, pues es tema de una clase, pero rápidamente son elementos que normalmente estamos consumiendo y de alguna manera nos están afectando a la salud, ¿sí? Entonces, esto para mí es muy, muy importante porque de repente nos dicen que ciertos alimentos son sanos, que ciertos alimentos salud, y resulta que no es así. Incluso también algunos medicamentos, ¿eh? Entonces, vamos a tener una clase al final de disruptores endocrinológicos. ¿Sí están viendo la pantalla? ¿Sí se ve la pantalla con el tema de endocrino? Sí, doctor. Entonces, vamos a empezar. Y bueno, vamos a ver que endocrinología es la rama de la medicina, o pues también algunos la consideran de la biología en animales, la medicina que estudia las glándulas de secreción interna, y este término lo acuñó Starling en 1902, a principios del siglo pasado, para darle mención a las secreciones específicas y a sus enfermedades. Y bueno, vemos que el sistema endocrino se compone de órganos y tejidos que producen las hormonas. Y el sistema endocrino metabólicas y homeostáticas del organismo. Vamos a ver que las funciones del sistema endocrino son múltiples y prácticamente abarcan todas las actividades del cuerpo y todas las especialidades. Yo les podría decir a Melissa Gómez, una especialidad de medicina que te guste. ¿Derma? Derma, ok. ¿Qué tiene que ver la derma en endocrinología? A ver, o más bien endocrinología, ¿qué tiene que ver con la piel? ¿Quién me dice qué padecimientos han escuchado o visto?
o sabido que tienen que ver endocrino y derma. Acné, cosas de esas. Exactamente, puede haber acné, puede haber alguna dermopatía diabética, como pioderma gangrenoso que se da en los diabéticos, puede haber herpes zóster, o sea, puede haber muchas cosas. Entonces, a lo que me quiero referir es que si se dedican a cardio, a neumo, a gastro, obviamente a medicina interna, pues van a tener padecimientos. Entonces, esta es una y muy bonita de la clínica, ¿sí? Entonces vamos a ver que las funciones del sistema endocrino van a tener que ver con la integración, con la regulación y la coordinación. Y para esto el sistema endocrino se va a interrelacionar muy estrechamente con el sistema nervioso y el sistema inmunológico, y a esto se le va a llamar sistema neuroinmunoendocrinológico. Y bueno, el sistema nervioso como hormonas, como neurotransmisores, como citocinas o como factores de crecimiento. Y el sistema inmunológico va a mediar la comunicación intercelular. Está sujeto a modulación nerviosa y hormonal, y a su vez las citocinas pueden modificar una función endocrina. Por ejemplo, algunas citocinas que son interleucinas van a afectar el funcionamiento de la hipófisis, la tiroides, las suprarrenales y las gónadas. Van a captar información del medio ambiente para diferentes respuestas. Aquí, por ejemplo, dentro de todo el campo biológico y médico, se dicen que las especies, que es supervivencia, que es la reacción de defensa, huida y ataque, adaptación, que es la regulación de la expresión génica y pues prácticamente preservar la especie. Entonces, prácticamente de eso se encarga la endocrinología. Y bueno, la expresión génica es a lo que hemos llamado epigenética. Eso yo creo que también es un concepto que lo van a estar escuchando mucho y lo van a estar tratando mucho en sus clases, porque bueno, la epigenética es un puente molecular entre los factores genéticos y los factores adquiridos. Y precisamente hablando hace un rato de los disruptores endocrinológicos, lo que pasa es que modificar la especie, de alguna manera empezar a alterar nuestro metabolismo. Y bueno, vamos a ver que las glándulas endocrinas son órganos y tejidos con individualidad anatómica que pueden secretar una o varias hormonas. Existen glándulas endocrinas bien delimitadas, como, a ver, ¿quién me dice en sentido cefalocaudal, cuáles son las endocrinas que conocen de arriba para abajo? ¿Quién me dice la primera? Hipófisis. Hipófisis, bueno, está bien, pero arriba de la hipófisis está el hipotálamo, que también entra en el sistema endocrino. Entonces, está el hipotálamo, la hipófisis. Abajo de la hipófisis, ¿quién estaría? La pituitaria. Es la hipófisis. Es la tiroides. Tiroides, exactamente. Timo es más bien considerado como un órgano inmunológico, no endocrino. Esto es tiroides, y junto a la tiroides, ¿quién está? La paratiroides. La tiroides. Y si nos vamos más para abajo, ¿quién está? Suprarrenales. Antes de las suprarrenales hay algo. Páncreas. Páncreas. Luego las suprarrenales.
Muy bien. Y por último, abajo, ¿qué hay? ¿Ovarios? Las glándulas sexuales. Exactamente, glándulas sexuales o gónadas, pueden ser ovarios en la mujer y testículos en el hombre. ¿De acuerdo? Entonces, prácticamente esas son las glándulas endocrinas bien delimitadas, ¿sí? Cuya actividad es regulada por mecanismos de retroalimentación, citocinas, mismo sistema nervioso. Bien delimitadas, porque también, además de estas glándulas endocrinas, se reconocen otros órganos que van a tener células con actividad endocrina, como por ejemplo el sistema nervioso central, que va a tener como neurotransmisores la norepinefrina, el riñón, que va a tener, por ejemplo, la producción de una hormona que se llama eritropoyetina y va a tener también participación importante en algo que se llama sistema renina-angiotensina-aldosterona. ¿Esto ya lo han escuchado en algún momento, el sistema renina-angiotensina-aldosterona? Sí. Sí. ¿Y de qué se trata? A ver, ¿quién me dice? ¿Quién dijo yo? No importa que se equivoquen, aquí estamos a idea. ¿Es el que va a regular la presión sanguínea? Exactamente. Exactamente, a través del sistema renina-angiotensina se regulan bueno, más bien él capta el volumen circulante y a través de eso va a regular, por ejemplo, si retiene líquidos, de mantener una presión adecuada, ¿sí? Y de alguna manera esto tiene que ver mucho con la hipertensión arterial, por ejemplo. De alguna manera hay una alteración en este sistema en los pacientes hipertensos y hay fármacos que se llaman inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, ¿sí? Para regular la presión arterial. Hígado, que va a las somatomedinas, que es prácticamente el accionar de la hormona de crecimiento. El tejido adiposo, la grasa en nuestro cuerpo, también va a funcionar. No es nada más algo que nos estorbe a algunos, sino que va a funcionar como un órgano endocrino a través de estas hormonas como son la leptina, la adiponectina y la resistina. Y el aparato digestivo, que hormonas como la colecistoquinina, la gastrina, el péptido similar al glucagón y el péptido glucagonoide también. Aunque no exista una relación anatómica entre las glándulas endocrinas, van a tener algunas relaciones hormonales de mecanismos o ejes. Y así podemos tener, por ejemplo, al eje, hipotálamo, hipófisis tiroides, hipotálamo, hipófisis suprarrenales e hipotálamo, hipófisis gónadas. ¿Qué quiere decir esto? Que a través de un estímulo, el hipotálamo va, por ejemplo, en el caso de la tiroides, a de tirotropina para estimular a la tiroides y esta producir hormona TSH o tirotropina, y esto estimula a la producción de hormonas tiroideas. Igual con el hipotálamo para la producción de cortisol y
el hipotálamo, hipófisis, gónadas para la producción de LH, FSH, Se acepta que todos los órganos secretan y responden a hormonas, sin embargo, para fines didácticos y de endocrinología, está acabando el tiempo, pero bueno. Dice, bueno, se acepta que todos los órganos secretan y responden a hormonas, sin embargo, para fines didácticos, función es exclusivamente hormonal y fueron los que dijimos: hipotálamo, hipófisis, tiroides, paratiroides, suprarrenales, ovarios, testículos, páncreas, endocrino y hormonas secretadas por el sistema endocrino difuso como las gastrointestinales, el riñón y el tejido adiposo, que es lo que vamos a ver, ¿sí? Y bueno, vamos a ver que hay varias patologías en endocrinología de hormonas que pueden ser por neoplasia, por autoinmunidad o por una administración excesiva. ¿Quién me dice un ejemplo, por ejemplo, de un exceso de hormonas, de una enfermedad endocrina por exceso de hormonas? Hipertiroidismo. Hipertiroidismo, exactamente. ¿Qué otro? Puede ser, por ejemplo, por administración excesiva. ¿A quién se le ocurre una enfermedad por administración excesiva de una hormona? Por ejemplo, un paciente diabético que llega al hospital con una hipoglucemia y resulta que le pusieron más cantidad de insulina de la que necesitaba. Ese es un ejemplo, ¿sí? Una para alguna enfermedad y después se la automedican y llegan al hospital con una enfermedad que se llama Cushing, que es un aumento en el cortisol. Entonces, todas esas son patologías por exceso. Luego hay por deficiencia hormonal, esto es, pues que dejan de producir hormonas. Autoinmunidad, se me ocurre, por ejemplo, una insuficiencia suprarrenal por un problema autoinmune. Por cirugía, hay personas que por un cáncer de tiroides les tienen que quitar toda la tiroides y se quedan hipotiroideas. Por infección, por inflamación, por infarto, por ejemplo, o hemorragia. Hay una enfermedad que de Sheehan, una hemorragia o infarto en la hipófisis y queda el paciente con hipopituitarismo, o por infiltración tumoral. A cualquier nivel puede aparecer un tumor. Puede haber mutaciones en hormonas, en factores de receptores de factores de transcripción, en enzimas, en canales. Todas estas patologías las podemos encontrar en endocrino. La resistencia a las hormonas, que pueden ser defectos hereditarios en receptores de membrana, receptores nucleares o vías de transducción de señales, o defectos adquiridos como una resistencia funcional por baja regulación del receptor y la desensibilización del postreceptor, que prácticamente el mejor ejemplo es el síndrome de resistencia a la insulina. Bueno, ¿qué dificultades tiene la materia? Que no se define a través de líneas estrictas.
que pues pueden ser muy variados, no tienen una relación ni anatómica, ni histológica, entonces pueden ser muy variadas las glándulas de secreción interna. Para conocer endocrinología tenemos que tener un conocimiento adecuado de la biología molecular, de la anatomía, histología, fisiología, fisiopatología, clínica propedéutica, farmacología y bioética. ¿Por qué me dicen de bioética? ¿Qué tiene que ver la endocrinología con bioética? Pues sería sobre el consentimiento informado hacia el paciente o todo lo relacionado. Bueno, sí, pero eso pues prácticamente tendría que ser en todas las ramas de la medicina, pero específicamente en endocrinología, ¿qué puntos tratamos? Por ejemplo, ¿qué puntos tratamos que deba de tener injerencia la bioética? Acuérdense que tratamos, por ejemplo, de hormonas sexuales, y cuando hablamos de hormonas sexuales tenemos que ver con el crecimiento, con el desarrollo desde la etapa intrauterina, ¿sí? La diferenciación sexual. Entonces tenemos que ver así algunos puntos como, por ejemplo, cuestiones de anticoncepción, aborto, definición de sexo. Entonces todo esto tiene que ver también mucho la endocrinología y la bioética. ¿Tienen alguna pregunta o duda? Y bueno, vamos a tener la valoración clínica de trastornos endocrinológicos. Las manifestaciones clínicas de exceso o deficiencia hormonal, pues la vamos a ver prácticamente en nuestra historia clínica, ¿sí? En la presencia de los síntomas, en la revisión de sistemas, en la historia familiar, en los antecedentes laborales del paciente, en los medicamentos o sustancias expuestas, ¿sí? Que tenemos que ser clínicos y hacer unas excelentes historias clínicas para, pues para hacer nuestro trabajo en endocrinología. Y bueno, también debemos saber hacer una exploración física, si no bien de las glándulas, porque solo hay algunas glándulas palpables. ¿Quién me dice cuáles son las glándulas que podemos? ¿Perdón? La tiroides. La tiroides, sí. ¿Y quién más? ¿Qué otra? ¿Nada más? ¿La tiroides? Las gónadas. Pues sí, las gónadas son prácticamente esos tres órganos, tiroides y testículos de manera directa y de manera indirecta por una exploración pélvica se pueden palpar ovarios. Es muy difícil, o sea, solamente que tuviera algún quiste gigante o alguna tumoración, pero es muy difícil que puedan ustedes detectar un ovario en situaciones normales, ¿no? Pero sí, esas son las glándulas que se pueden palpar, pero también, digo, eso no nos impide hacer una buena exploración física, porque independientemente de que no podamos palpar las glándulas las que mencionamos, pues sí tenemos que ver las manifestaciones de una endocrinopatía. Y aquí se me ocurre, por ejemplo, ver un exoftalmos en un paciente hipertiroideo o alguna lesión en el pie diabético, en el pie de un diabético, o una taquicardia en un paciente con problemas de entonces todo esto
clínicos, ¿sí? Y bueno, dice que decimos que el juicio clínico se basa en el conocimiento de la fisiopatología y de la prevalencia de enfermedad para iniciar un abordaje. ¿Qué quiere decir esto? Pues que tenemos que saber cómo funcionan nuestras glándulas, nuestro cuerpo en general y qué prevalencia de enfermedades existen en nuestro medio. Ok, ya nada más déjenme meter a los que faltan y seguimos. ¿Hasta aquí alguna duda, comentario? No, doctor. Ok. Bueno, y bueno, vamos también a ver algunas pruebas de laboratorio que van a permitirnos la evaluación cuantitativa de las hormonas, ¿sí? Y de las concentraciones, pues obviamente para decidir si hay hiper o hipotiroidismo, tenemos que saber los valores normales de las bajos o altos. Entonces, esto pues se tiene que hacer para saber cómo está, por ejemplo, un paciente con resistencia a la insulina, pues tenemos que ver los valores de su insulina de una manera correlacionada con el ser muy obvio. También, aunque no somos radiólogos, pero tenemos que hacer uso de nuestros conocimientos, ver tomografías, resonancias magnéticas, gammagrafías que se usan todavía en endocrinología, ultrasonidos, ¿sí? ¿Quién me dice, por ejemplo, en qué podríamos tomar un TAC? ¿En qué patología endocrinológica se les ocurre que pudiéramos necesitar una tomografía? Tal vez en alguna neoplasia. ¿Mandé? Tal vez en alguna neoplasia. Claro, hay, por ejemplo, tumores exactamente para rastrear, por ejemplo, bueno, se me ocurre un adenoma hipoficiario, ¿sí? Que normalmente son productores de hormonas. Un tumor de la glándula hipófisis puede detectarse con tomografía. Cromocitoma, un tumor de las suprarrenales, ¿sí? El gamagrama, bueno, pues se usa principalmente en tiroides, pero también se puede usar en riñón. El ultrasonido, pues un ultrasonido pélvico nos puede dar información de los ovarios, por ejemplo. Hay ultrasonido de testículo, hay biopsias de tiroides que se tienen que hacer bajo visión ultrasonográfica. Y pues los estudios histopatológicos, las características de esa glándula que estemos estudiando. Entonces, ¿cuál es la importancia de la endocrinología? Que muchos trastornos endocrinológicos son prevalentes en la población adulta, bueno, y empiezan prácticamente desde la niñez o desde el nacimiento. Algunos trastornos pueden ser diagnosticados y tratados por médicos internistas. Esto no quiere decir que, pues, ahora sí que les dejemos el paquete, pero sí algo importante es que no pretendo o no pretendemos en el curso formar endocrinólogos. ¿Sí? Lo que se trata es de formar buenos clínicos que sepan diagnosticar, que sepan solicitar los estudios adecuados
que sepan dar un tratamiento inicial y que sepan referir adecuadamente todo caso, ¿sí? Entonces vamos a entrar de lleno ya a lo que es la endocrinología y vamos a ver algunas características de las hormonas. La hormona, pues, es una sustancia circulante que provoca una respuesta celular y regula algunos procesos fisiológicos a través de mecanismos como el de retroalimentación. Este término lo usó Baylis y Starling en 1902. Y bueno, viene del griego orgon, que quiere decir mover o poner en movimiento. Hay quienes dicen que puede ser también estimular o excitar. Y bueno, vamos a ver dentro de las hormonas la biosíntesis, su almacenamiento, y saber también o recordar, pues ya lo mencionamos, que algunos péptidos van a funcionar como hormonas, neurotransmisores, citocinas y factores de crecimiento. Las hormonas pueden hacer efectos, bueno, diferentes acciones según el órgano blanco y provocar diversos efectos. Por ejemplo, una hormona puede tener involucro o son como en la piel. Alguien que me dé un ejemplo de una hormona que tenga así estos efectos. ¿La adrenalina podría ser uno? Sí, exactamente. La adrenalina, por ejemplo, en el corazón, ¿qué va a hacer? Elevarlas. ¿Lo va a acelerar? Exactamente, va a provocar, va a aumentar la frecuencia cardíaca, ¿sí? A nivel de los vasos sanguíneos va a ocasionar una vasoconstricción y va a subir la presión arterial. A nivel de la piel, ¿qué va a hacer la adrenalina? ¿Se eriza? Exactamente, nos va a poner la piel de gallina o erizada. En el sistema nervioso central, ¿qué va a producir? Activa el sistema nervioso central simpático. Es el de lucha o huida, entonces pues nos va a activar y nos vamos a poner bien alertas. Y en el sistema digestivo, ¿En relación con los jugos gástricos? va a aumentar la producción de gastrina, exactamente. Entonces, fíjense cómo una hormona puede tener involucro. Y asimismo, un órgano puede ser sujeto al control de distintas hormonas. Por ejemplo, va a estar sujeto a, por ejemplo, la función de la insulina, ¿sí? Para el aprovechamiento de la glucosa, de las hormonas tiroideas, de la hormona del crecimiento. Entonces, esto es muy importante que lo sepan. Y bueno, vamos a ver las funciones hormonales, pero obviamente son hormona por endocrinas que vayamos viendo, pero en general las funciones hormonales van a ser 5 funciones y dentro de la primera tenemos al crecimiento y desarrollo, y esto prácticamente viene a ser desde la vida intrauterina, la infancia y la adolescencia. Y aquí van a intervenir la hormona del crecimiento, la somatología, que son T3 y T4, los glucocorticoides y los esteroides gonadales. Factores ambientales. Los factores ambientales van a modificar la nutrición y los trastornos genéticos van a comprometer a los núcleos de crecimiento. Entonces,
Vean, el crecimiento y desarrollo, pues prácticamente desde el punto de vista endocrinológico está dado por todas estas hormonas. Otras como la hormona liberadora de hormona del crecimiento, los factores de crecimiento y la insulina. Y los esteroides van a inducir la maduración y el cierre de los cartílagos de crecimiento. Esto obviamente lo vamos a ver con mayor detalle cuando se hable de las hormonas específicas. Y bueno, vamos a ver el mantenimiento del medio interno, que también se llama homeostasis, y van a partir. Y aquí pues, tenemos como principal las hormonas tiroideas, que van a controlar hasta el 25% del metabolismo basal de los tejidos. El cortisol, que va a ejercer un efecto permisivo para la mayor parte de las hormonas. ¿Qué es este efecto permisivo? Bueno, que si tenemos, por ejemplo, algún problema de sensibilidad de hormonas tiroideas, sensibilidad de estas hormonas tiroideas. La hormona paratiroidea o PTH nos va a controlar el metabolismo del calcio y del fósforo. La hormona antidiurética va a controlarnos el volumen sanguíneo circulante, la osmolaridad sérica y la depuración del agua libre. Y los mineralocorticoides que se van a producir en las suprarrenales van a mantener sérica de sodio y de potasio. La insulina va a mantener niveles de glucosa en sangre en límites muy estrechos y va a regular la producción hepática de glucosa y la captación misma de los tejidos periféricos. Esto fue en cuanto al metabolismo o la homeostasia. La diferencia celular y reproducción va a tener 4 etapas, que va a ser la diferencia, la maternidad, la concepción, el embarazo, el parto y la lactancia, y la menopausia. Y en cada fase se va a identificar una acción coordinada de varias hormonas, como es la hormona luteinizante, la folículo estimulante, la prolactina, los estrógenos y la progesterona. Y bueno, pues un ejemplo es el ciclo ovárico, ¿no? Dada por el ciclo menstrual, que es la maduración del folículo bajo el estímulo de hormona luteinizante y folículo estimulante. Estas hormonas van a aumentar la sensibilidad de la hipófisis a la liberación de gonadotropinas, de hormona liberadora de gonadotropinas. Se va a desencadenar una mayor secreción de hormona luteinizante que va a provocar la ruptura del folículo maduro. Se sigue la fase luteínica con la producción de progesterona. Y este ciclo se concluye ya sea con el embarazo o con la menstruación. Otra función hormonal importante va a ser la regulación del metabolismo y del aporte nutricio. Se va a integrar en áreas hipotalámicas del hambre y la saciedad. Aquí hay unos núcleos del hipotálamo que se van a activar cuando tenemos hambre y se van a activar también cuando ¿sí? Acción neurotransmisores, sobre todo gastrointestinales, como el péptido Y, el péptido relacionado a la hormona, el péptido agouti y la propio opiomelanocortina. También va a intervenir regulación de hormonas periféricas como la leptina, la colecistoquinina, la insulina, el péptido similar al glucagón, el GLP. Y por último, va a haber una remodelación tisular
dentro de las funciones hormonales, que bueno, todos los tejidos van a estar susceptibles a microlesiones y estas microlesiones las va a identificar el cuerpo y las va a reparar. Y esto, bueno, va a depender obviamente, no es lo mismo una reparación en un joven de 15 años, por ejemplo, en una lesión del fútbol, señor de 70, y se fractura la cadera, ¿no? Entonces esto va a tener un impacto diferente y esto tiene que ver con la edad y el estado nutricional y obviamente con los factores nutricionales y las moléculas con acción hormonal y local, ¿sí? Y esto, por ejemplo, hay muchas moléculas como se ha visto ya también en padecimientos como la osteoporosis, la osteoartritis, los cartílagos, hormonas como la osteoprotegerina, la osteocalcina, la vitamina D. Entonces, esto viene también relacionado con las funciones hormonales. Entonces, vamos a hablar ahorita de la clasificación de las hormonas por su composición química. Y vamos a ver que en primer lugar están los péptidos y las proteínas. Son son proteínas de 3 a 200 aminoácidos, más o menos con un peso molecular de 30,000 Daltons, hasta 30,000 Daltons. Y bueno, estas hormonas se van a sintetizar en el retículo endoplásmico rugoso a partir de una transcripción de DNA de uno o varios genes. Bueno, esto se va a hacer en varios pasos. Vamos a ver después que se van un polipéptido que se llama preprohormona y a través de algunas cadenas, de algunas cascadas enzimáticas se van a ir fragmentando a prohormona y después a hormona y prácticamente la hormona ya es la etapa funcional, ¿no? En el aparato de Golgi es donde van a tener estos cambios que pueden ser de fragmentación, plegamiento, glucosilación y fosforilación. Un gen puede dar una actividad hormonal diferente. Por ejemplo, una glucoproteína puede dar, que es muy similar, puede derivarse a producir hormona estimulante de la tiroides, que es la TSH, la hormona luteinizante o la hormona folículo estimulante. Todas estas tres provienen de un péptido muy similar, que puede ser en común y otra cadena que lo va a diferenciar uno de otro. Otro ejemplo es la opiomelanocortina, que va a dar como consecuencia algunas hormonas como la hormona, la ACTH, que es la hormona de la adrenocorticotrofina, la hormona estimulante de los melanocitos, la lipocortina y la endorfina. Y también relación con el tratamiento insulínico 1 y 2. Aquí tenemos ejemplos de hormonas peptídicas, como son, por ejemplo, las que se secretan en el hipotálamo. Está la TRH, la CRH, la arginina vasopresina, el factor liberador de prolactina. En la hipófisis anterior, pues prácticamente tirotropina, adrenocorticotropina, hormona luteinizante, hormona folículo estimulante, hormona del crecimiento, prolactina y hormona estimulante de los melanocitos. En la hipófisis posterior, pues prácticamente las únicas dos que se producen, que es la oxitocina, la oxitocina, la otra es la vasopresina, y el páncreas
que va a producir insulina, glucagón y somatostatina. Intestinal son de la tiroides la calcitonina, paratiroides hormona paratiroidea, de las hormonas placentarias la gonadotropina coriónica y la somatotropina placentaria, hormonas cardíacas, péptido natriurético y endotelina, renales, eritropoyetina y sistema renina-angiotensina, de la glándula pineal melatonina y los factores de crecimiento que están viendo ahí. Derivadas de aminoácidos y estos se forman al modificar cadenas laterales de una molécula de tirosina o triptofano. Estas van a circular libres o unidas a albúmina y estas no van a penetrar a órgano blanco. Y aquí están en primer lugar las suprarrenales con adrenalina y noradrenalina. De la glándula tiroides está la T3 y T4 y el óxido nítrico en el sistema vascular. Sí, que vienen, bueno, que van a, las hormonas derivadas de los esteroides, que vienen a partir de un anillo de colesterol y a través de enzimas se van a producir diferentes hormonas esteroideas. Estos se van a producir principalmente en el retículo endoplásmico rugosa. Aquí, por ejemplo, hay que conocer que por su carácter poco polar van a atravesar la membrana celular por difusión y estas hormonas no van a requerir de transportadores en la mayoría de los casos, y en el gran número de los pasos en su síntesis favorecen múltiples trastornos genéticos o adquiridos. ¿Esto qué quiere decir? Aquí se van a producir las diferentes hormonas y en cada uno de estos pasos va a intervenir una enzima. Si esta enzima falta o es defectuosa o deficiente, se van a ocasionar una serie de enfermedades. Y esto lo vamos a ver, por ejemplo, en la diferenciación sexual, trastornos, por ejemplo, por la falla de 11 beta hidroxilasa, 17 beta hidroxilasa. Las hormonas esteroideas van a ser las suprarrenales. En las suprarrenales va a ser el cortisol, la aldosterona y la dihidro o epiandosterona. En el testículo la testosterona y la dihidrotestosterona. Y en el ovario el estradiol y la progesterona. Y hay otro tipo de hormonas que son la derivada de ácidos grasos, que también algunos la consideran como parte de las hormonas esteroideas. Se forman ácido araquidónico y linoleico, van a circular por la sangre en forma libre o unida a albúmina y tienen acciones autócrinas y parácrinas. Y aquí están prostaglandinas, retinoides y vitamina D, tromboxanos, leucotrienos, prostaciclinas y lipoxinas. Y bueno, vamos a dejarle hasta ahí. Vamos a seguir el día de mañana con lo que es la biología molecular en endocrinología y vamos a estar viendo esta semana, incluyendo alguna duda, pregunta. Creo que no, doctor. No, bueno. De cualquier modo, como les digo, en el jueves y viernes pueden dejar sus dudas. Y les dejé, por último, cuestionario para conocerlos mejor. Si fuera posible también una foto de su cara, porque no los conozco. Yo, y bueno, algunos
pues prácticamente no tengo el gusto de conocerlos en persona, pero sí me gustaría de alguna manera saber a quién les estoy hablando y no a una pantalla. Entonces, nos vemos mañana a las 8 y que tengan bonito día. Es que puede subir a partir del viernes, ¿verdad? Sí, creo que le dejé el del viernes al lunes. Sí, es que hace ratito estaba checando y creo que solo se puede subir a partir del viernes. Sí, a partir del viernes hasta el lunes, creo que en la tarde. Uh-huh. Gracias. Si quieren lo modifico, déjenme ver si lo puedo modificar hoy para, si tienen tiempo, de una vez lo hagan. Vaya a juntar. ¿Sale? Disculpe. ¿Mandé? ¿Me podría repetir las bibliografías que usted utiliza? Harrison, Dorantes, Williams. Hay otro que se llama Payardo, pero es difícil de conseguir. Pero básicamente, miren, no se hagan vueltas. Entre Dorantes y Harrison, con eso me doy por bien servido. ¿Para la siguiente clase? ¿Mandé? ¿Qué temas dijo que era para la siguiente clase? Vamos a seguir viendo lo de las hormonas y biología molecular. Vamos a continuar. Esto, si se fijan, o sea, tengo todavía 40 de las, nos quedamos en la diapositiva 18, más o menos, y son como 4. Todo este tema, continuarlo. Son tipos de hormonas, cómo funcionan las hormonas, la regulación hormonal, los receptores de membrana. ¿Sí? Sí, muchas gracias. Ok. Sale pues. Gracias, doctor. Hasta luego. Gracias. Gracias, doctor.